like the only way to hard way. We don't like the only way to soft ways. We like the only way to hard way. I like the only way, my hard way. Después de que Hana hizo escalera de Jacobo liberara a Satoru Gojo de su prisión confinadora y posterior a que este último acordara con el rey deshonrado un duelo a muerte el 24 de diciembre, la Alianza y Ryomen partieron por caminos separados. Sukuna en el mes de tregua devoró los dedos que le faltaban a excepción del dedo que poseía Satoru. Gojo y la Alianza Chamánica se aplicaron mucho más que el rey, se chutaron de inmediato a los altos mandos del gobierno yuyutziano, reseteando de ese modo la balanza de poder chamánica. Las demás preparaciones las iremos comentando progresivamente durante este arco. Ahora, a la pelea entre Sukuna y Gojo ya le dedicamos un video completo de casi media hora en el canal. Vayan a checarlo si quieren saber ataque a ataque qué ocurrió. En este resumen les daremos la versión condensada. Posterior a que ambos combatientes descansaran propiamente para su duelo, el chamán más poderoso de la actualidad dio inicio a los putazos presentándose con un púrpura elevado al 200% de eficiencia. Esto Gojo lo logró con la ayuda de Utahime y Kiyotaka. Utahime elevó la eficiencia de la técnica de Satoru y Kiyo creó la barrera para que Ryomen no sintiera, hasta ya demasiado tarde, la verdadera plenitud del ataque de Gojo. Aquí empieza la primera parte del combate, los madrazos a corto rango usando amplificación de dominio y las expansiones territoriales. La amplificación de dominio es un recubrimiento superficial que neutraliza el contacto cualquier técnica maldita, infinito incluido. Este tipo de ataques, alternados con sus técnicas de corte, fueron las cartas que usó el rey en primera instancia contra Satoru. Ahora, si hay algo que caracteriza a esta batalla en particular, son los choques de expansiones territoriales. Se activan hasta la saciedad, güey. El primer choque de dominios, Gojo lo perdió recibiendo una tanda de cortes impresionantes, aunque bueno, la aplicación del dominio simple, de técnicas malditas inversas y jujutsus como el rojo, sirvieron para negar este primer choque. Con la segunda expansión de Satoru, Gojo descubrió al toque que Ryomen conocía las condiciones de su expansión territorial. Por ese motivo, el monarca nunca lo soltó en esta parte. El segundo intento de Gojo también falló. La tercera fue la vencida. Gojo, con una barrera súper pequeña, mantuvo la pelea de dominios igualada mientras dañaba lo suficiente al rey como para que su relicario cayera. Sukuna sí terminó rompiendo el dominio de Gojo, pero este último igualó las condiciones desactivando la expansión del rey a través del daño. La guerra de expansiones territoriales siguió 2 veces más hasta que Gojo finalmente, siendo un poco más rápido que el deshonrado, se lo agandalló. Esto puso a Sukuna a las puertas de la muerte. Si el rey se salvó en este punto de ser masacrado por Satoru, solo se debió a la intervención oportuna del general divino Majoraga. Posterior a salvar a Sukuna de la muerte y de destruir el vacío infinito de Gojo, el combate por un momento tomó otro rumbo, uno más directo. Con la segunda aparición de Majo al terreno de juego, la cualidad más temible del general de los Zenin fue expuesta magistralmente. Su cuerpo ya se había adaptado al infinito de Satoru. Con un Majo que ya podía sobrepasar el infinito, la segunda fase de la pelea dio inicio. Satoru versus Majo adaptado, Sukuna y la bestia Agito. 3 contra 1, güey. Como se esperaría, el primer contrincante en caer fue el último en ser invocado. Agito encontró su muerte al ser conectado por un azul ultra cargado. El segundo púrpura de la noche causó estragos en líneas enemigas. Literal, desintegró al general divino y colocó a Sukuna por segunda vez a las puertas de la muerte. Ahora, en este punto empieza lo tricky. Justo antes de que Agito muriera, el ataque que definió el combate fue liberado. Resulta que Majo, la primera vez que dañó a Satoru, alteró la naturaleza de su energía maldita para negar el infinito. No obstante, cambiar la naturaleza de su energía era algo que ni el mismo Sukuna podía realizar. Fue con el segundo corte del general con el que el rey determinó su victoria. El ataque que le cortó el brazo a Gojo no fue como el primer corte liberado. El general, en vez de alterar la naturaleza de su energía maldita, amplió el efecto de su técnica. Anexó al objetivo de corte el espacio, la existencia y el mundo en sí. Sukuna copió este principio. Resulta que Sukuna es un genio de la hechicería como nunca lo ha habido. Es tan crack que puede copiar a la perfección una técnica con solo verla en acción una vez. Sukuna aprendió de los ataques cortantes de Majoraga que dañaron a Gojo y usándolos como base negó el infinito de Satoru partiéndolo directo a la mitad. Como el infinito de Satoru es un espacio entre él y su atacante, el hecho de que Sukuna expandiera su corte al espacio mismo sobrepasó las defensas del chamán contemporáneo. Con el corte que rebana al mundo, Sukuna ganó este combate en particular y venció a la carta más fuerte de toda la alianza hechicera. Posterior a la caída del hermoso de Gojo, el siguiente combatiente que enfrentó Sukuna fue el dios del trueno Kashimo. Ryomen, con la ayuda de Uraume, recobró su legendaria arma Kamutoke. Si recordamos, Yorozu, antes de morir, le regaló al Sukuna una réplica exacta de una de sus armas insignia, Kamutoke. Kamutoke libera una tormenta eléctrica cargada potentísima en el rival. Como Kashimo es un hechicero con propiedades eléctricas, esta arma en particular
particular no le afectó demasiado. Los intercambios entre rey y dios fueron interesantes. Kashimo finalmente nos mostró su técnica maldita innata, la bestia mítica ámbar. Si recuerdan, en su momento, Hajime comentó que su técnica maldita se podía utilizar una sola vez, ya que una vez la activara, su cuerpo sería consumido irremediablemente en consecuencia. El modo ámbar transforma parcialmente el cuerpo de Kashimo, representa cualquier fenómeno que pueda ser creado con electricidad. Hajime incrementa su agilidad activando sus señales eléctricas cerebrales, vaporiza objetos usando ondas electromagnéticas. En otras palabras, su cuerpo actual ahora sí era el de un dios, superaba todos los límites humanos. Ahora, resulta que Sukuna, además de las técnicas malditas inversas, tiene una forma alternativa de recuperarse físicamente, una que al igual que Kashimo, solo puede usarse una vez, reasumir su forma verdadera a través de la encarnación. Cuando Ryomen encarnaba en su forma completa, su cuerpo se sanaba en consecuencia. La verdadera forma del rey fue elogiada por Kashimo como algo completamente inmaculado. Ya con su forma Heian, el dios del trueno, no le duró mucho a Sukuna, murió con el ataque que vemos en pantalla. Acá quiero que analicemos algo brevemente. ¿Por qué el corte que asesinó a Gojo no acabó igualmente con Kashimo? Bueno, hay varias razones. De entrada, no creo que Gojo haya tratado de esquivar el corte perfecto de Ryomen. Se confió con su infinito activo. Otra, contra Satoru, Sukuna no le avisó nada. Contra Kashimo sí. Todavía le dijo al Truenos, cuidado, y le señaló con la mano a dónde enviaría el corte mundial. Esas indicaciones, aunado a la velocidad modo ámbar que poseía Kashimo en el momento, fueron los factores claves para que Hajime esquivara el corte del mundo y Satoru no. Kashimo, con todo y señales, aún perdió la mano con este ataque. Mientras Kashimo enfrentaba al rey caído, dos combates adicionales ocurrían simultáneamente: el encuentro entre Uraume y Hakari y el peculiar duelo que tuvieron Kenjaku y el comediante Takaba. Profundicemos primero en el duelo del comedian. Si hubo algún personaje creado para oponerse hasta en ideología a Kenjaku, ese fue Fumihiko Takaba. Kenjaku, antes de toparse al comediante, se la pasó asesinando jugadores reencarnados indiscriminadamente. Esta cacería paró abruptamente con la aparición de Fumihiko, un güey que según su propia definición era el personaje secundario que aparecía para robarse el show. El falso Geto, desde el primer intercambio contra el comediante, se dio cuenta que Fumihiko no era un rival común y corriente. Este resistía ataques que normalmente matarían chamanes y acababa con maldiciones grado especial de un golpe. La técnica innata de Takaba materializa en la vida real todo lo que el aspirante a comediante crea divertido. Incluso toma la imaginación del oponente en cuenta. Está de más decir que Kenjaku al inicio no encontró muy entretenidas las bromas de Takaba. Aunque bueno, el falso Geto no tardó en encontrar la debilidad de tan rotísima técnica. Su talón de Aquiles residía en la convicción que tenía Fumihiko no por los chistes que contaba. Kenjaku se dio cuenta que si negaba lo chistoso de las situaciones propuestas por Takaba, el comediante perdía confianza en sí mismo. Esto automáticamente debilitaba la eficiencia de su técnica. Esto mostró poner momentáneamente en jaque a Fumihiko. No obstante, el comediante regresó al ruedo después de darle un vistazo crudo a su antiguo rival. Como se esperaría, Takaba en su vida previa no fue un buen comediante. Apestaba de hecho. El obtener sus poderes revitalizó el espíritu payaso que traía dentro. Posterior a recobrar su confianza, la meta de Fumihiko fue la de hacer reír a Kenjaku a toda costa. Fue después de la atropellada que vemos en pantalla cuando el Lecter finalmente determinó cómo ganarle a la técnica de Takaba. Esta batalla era una lucha en la cual la violencia no contaba. Para concluirla, la vena cómica de Fumihiko tenía que quedar completamente satisfecha. Fue por esto que Kenjaku desde esta parte le siguió el juego a Takaba todo lo que quiso. Fungió como policía, doctor, enfermera, bailarín, participante de un programa de concursos y hasta de gato. Como se ve en este panel, para este punto de la pelea, no solo Takaba se la estaba pasando bien, sino que ya había logrado su cometido de que Kenjaku genuinamente también se divirtiera. Podríamos decir que si estos güeyes se hubieran conocido en otras circunstancias, hasta hubieran sido compas. Kenjaku mismo comentó nunca haberse divertido tanto en su vida. Para concluir este duelo, aprovechando que Fumihiko en el pasado había sido un comediante fracasado, Kenjaku materializó un escenario estandopero. Tener un show exitoso frente a una audiencia gritona, el falso Geto teorizaba, dejaría satisfecho a Takaba. Posterior a una actuación memorable por parte del dúo cómico, Fumihiko fue derrotado, hasta cierto punto. Yuta, aprovechando la distracción brutal que tuvo Kenjaku enfrentando a Takaba, le cercenó de una la cabeza al chamán milenario. La caída de Kenjaku fue una de las grandes hazañas que la alianza chamánica consiguió en el enfrentamiento de Shinjuku. Ahora, respecto al combate entre Uraume y Hakari, lamentablemente no lo mostraron en su totalidad. Su conclusión incluso deja algunas dudas esenciales. No obstante, lo que vimos fue de altísimo standing. Uraume, como se esperaría, mostró un level digno de la chava del rey. Su técnica maldita llamada calma congelada petrifica al objetivo conectándolo con energía maldita a temperaturas bajo cero. Este Jujutsu contra el suertudo de Hakari no mostró ser tan efectivo como debería. Que hablando de Kinji, si alguna vez este güey tuvo una suerte insana fue en este combate. La cantidad de heridas mortales que evitó con su técnica maldita fueron considerables. Uraume, al reconocer
conocer el alto nivel de su rival, liberó todo su poder en señal de respeto. Como comentamos previamente, esta batalla no la mostraron completa. Más adelante hablaremos de su conclusión. Volviendo con el Sukuna, ni bien los restos de Kashimo habían tocado el suelo, los dos siguientes retadores del rey entraron a escena, Yuji Itadori y el abogado Higuruma. La alianza chamánica no perdió tiempo y de inmediato implantó otra corte marcial, esta vez en contra de Ryomen. Como se esperaría, el juicio del rey caído fue un rotundo fallo en contra del Sukuna. Le aplicaron la confiscación y la pena de muerte. Lamentablemente para las fuerzas aliadas, cuando el Shikigami juez confiscó a Ryomen, este se llevó pero a Kamutoke, no a su técnica de corte. Esto lo aprendió Higuruma a la mala. Si el abogado no murió con este ataque, se debió a la aparición oportuna de Kusakabe, el cual con su dominio simple neutralizó los cortes del rey, hasta cierto grado. La estrategia de los aliados para este punto era simple, servirle como refuerzos a Higuruma y aplicarle la montonera al rey para distraerlo lo suficiente, como para que este fuera conectado por la espada ejecutora. Sin importar el poder del rival, si la espada de Hiromi conectaba al enemigo, este moriría sin excepción. Higuruma en este combate final fue uno de los chamanes que más sorprendieron a Ryomen. Para Sukuna, el talento del juez rivalizaba con el talento del mismísimo Satoru. Lamentablemente para Hiromi, recibir las alabanzas del rey también significó recibir sus mejores putazos. Posterior a perforar una mano cercenada, el abogado del diablo fue neutralizado definitivamente. Yuji intentó terminar la chamba del juez, no obstante, la espada ejecutora literal se le desintegró en las manos. Con la caída de Higuruma, el arma Kamutoke no volvió al terreno de juego. Al menos esto significó un paro para los chamanes aliados. Para este punto del combate, Sukuna empezaba a sentirse irritado por la presencia de Yuji, por su voluntad inamovible. Pese a que en el pasado el rey también se había enfrentado a un grupo de hechiceros excepcionales, ninguno lo había desviado de su camino egoísta. Sukuna si tenía hambre comía, si se sentía lleno cagaba, si alguien se metía en su camino lo mataba y así sucesivamente. No obstante, Itadori era diferente. Su ideal era inquebrantable. Sin importar cuántas veces Sukuna lo humillara e intentara finiquitar, este siempre regresaba más mamado que antes. Debido a esto, Sukuna llegó a la conclusión de que para que quedara satisfecho, Ryomen no solo destruiría el cuerpo de Itadori, sino que quebrantaría todas sus esperanzas, su mente y convicciones. Ahora, ni bien había pensado esto Sukuna, la última regla de los Juegos del Hambre se instauró. A partir de ese momento, Megumi Fushiguro, ahora Ryomen, tenía el control y poder para activar la gran fusión de la humanidad con Tengen-sama, lo que nos lleva a la siguiente fase de la guerra de Shinjuku, Yuta y su reina maldita contra el emperador deshonrado. Resulta que Yuta, posterior a asesinar a Kenjaku, se tuvo que encargar junto con Rika de exterminar el maremoto de maldiciones que se liberaron del cuerpo del chamán caído. Pese a su lamentable final, el falso Geto agradecía haber vivido sus últimos momentos payaseando con el comedian. Había sido divertido. De regreso al terreno de combate, Yuta no dudó un segundo y atacó de inmediato a Ryomen. Como podemos ver en este panel, Sukuna no se la estaba pasando tan bien. Enfrentar a dos oponentes del calibre de Yuta y Rika al mismo tiempo resultó ser un reto incluso para el deshonrado. Ahora, uno de los dominios que más queríamos ver y que nos regaló este combate en particular fue el dominio de Yuta. La expansión territorial de Okotsu se llama Auténtico Amor Mutuo. Este dominio crea un ambiente lleno de katanas. Cada katana que vemos en pantalla contiene técnicas que Yuta alguna vez ha copiado. Cuando Yuta selecciona una katana, este puede usar la técnica encerrada en ella. El único inconveniente es que Okotsu no puede saber de buenas a primeras qué katana incluye qué técnica, lo que hace a este dominio uno difícil de usar, ya que te tienes que adaptar en tiempo real a las técnicas que agarras al azar. Me recuerda a otra técnica locochona. Cuando una katana es usada, esta se destruye. No obstante, esto no es un problema per se, ya que hay un número bastante elevado de katanas listas para su uso. El discurso maldito del clan Inumaki, el rompehielos fino de Takako, la clarividencia de un mangaka y hasta los propios cortes del rey fueron usados en su contra. Aunado a esto, Itadori en esta parte se metió más tupido a los madrazos. Sus golpes, altera almas, apuntaban al espacio entre el alma de Fushiguro y el alma del Sukuna. Con los suficientes golpes consecutivos directos al alma del rey, al menos en teoría, Yuji podría separar a su mejor amigo del control del deshonrado. La reina de las maldiciones Rika, como se esperaría, resultó ser una oponente formidable. Ahora, no hay que confundirnos. Por palabras del mismo Yuta, si Sukuna no estuviera desgastado por su combate contra Satoru, el rey para ese momento ya se los habría chutado. El combate no estaba ni de cerca igualado. Cabe aclarar que para esta batalla, Yuji ya había aprendido a usar técnicas malditas inversas. Su cuerpo, pese al gran daño recibido, se curaba notablemente. En este 3 contra 1, finalmente vimos a Sukuna batallar un poco con sus rivales. Cuando recibió la escalera de Jacobo y fue conectado por Yuji, finalmente tuvimos un breve vistazo de Megumi. Ahora, es en este punto en el que nos despedimos de Yuta momentáneamente. Con el ataque que vemos en pantalla, Yuta quedó a las puertas de la muerte. Casi le aplicaron la Goyo, güey. No obstante, con la caída de Okotsu, uno de los personajes más rotos jamás paridos regresó al ruedo. Me refiero por supuesto a Maki Uchiha. Esta, sin perder el tiempo, atravesó al rey por la espalda y prosiguió con una tanda de ataques dignos de la heredera de su clan.
La katana del alma dividida de Maki, cuando corta a un objetivo, sobrepasa cualquier resistencia física y conecta directamente en el alma del rival. Las heridas causadas por esta katana no pueden sanarse usando técnicas malditas inversas. Maki en estos intercambios se vio chida, incluso esquivó uno de los cortes destruyemundos del rey. De hecho, por palabras del mismísimo Sukuna, Maki Zenin había sido la única chamana que había obligado al caído a tomar un rol en la guerra, el de un hechicero. Enfrentar a un ser como Maki, con cero energía maldita, negaba todo lo que para Sukuna significaba ser un chamán. Por ende, lo colocaba sin querer en una postura particular. Maki, pese a que aguantó carrilla, no tardó mucho en ser mandada nuevamente al diablo. Con un puño imbuido con destello oscuro, la copia de Toji volvió a salir de pantalla. De esta manera, el único aliado que quedó en el campo de batalla fue Kusakabe. Un dato locochón que aprendimos justo en este momento es quién es el chamán grado primero más fuerte de todos. Contrario a lo que podríamos imaginar, no es Nanami. Según Nanami, Mei Mei y el mismísimo Satoru Gojo, el chamán grado primero más fuerte era Kusakabe. Algo súper raro, ya que este no proviene de ninguna de las tres grandes familias hechiceras. La técnica de Kusakabe, para todos los amantes de Hunter X, es similar a Len de Nobunaga. Todo lo que entre en su dominio simple, Kusakabe lo puede cortar automáticamente. Según Nanami, Atsuya no solo había dominado a la perfección el uso de la katana, sino que las variaciones de su técnica eran abundantes. Manejaba muy efectivamente técnicas de barrera y su habilidad analítica y poder de raciocinio eran sobresalientes, aunque la cualidad que más mostró ayudar a Kusakabe en su combate contra el rey fue el rango de expansión de su dominio simple. El samurái podía expandirlo de manera notable. El manga comenta que ninguna persona aparte de Satoru podía esquivar los cortes de Atsuya cuando este se lo proponía. Esto lo corroboró en carne propia el monarca deshonrado. Respecto a sorpresas en este combate, la participación de Kusakabe definitivamente fue una de las grandes. Aunque bueno, no fue sorpresa cómo terminó. Nadie se le planta al rey en un combate 1 a 1 y termina bien parado. Es una ley insaltable del dios Gege. Justo cuando el pequeño Uy casi la pasmaba tratando de salvar a Kusa, uno de los chamanes que en su tiempo se enfrentó al mismísimo Gojo y sobrevivió para contarlo, entró en escena. Nos referimos por supuesto al maestro de Yuta, Miguel. Los antiguos seguidores de Suguru Geto, Larue y Miguel, rindiéndole un tributo a su antiguo líder, entonaron un requiem en forma de golpes contra el rey caído. La técnica maldita de Larue, llamada captura de corazón, le permite a este materializar una enorme mano a distancia. Si la mano es destruida, su usuario puede volver a invocarla las veces que quiera. No obstante, un décimo del daño recibido es transferido al cuerpo original de Larue. Miguel, por su parte, posee una técnica maldita llamada canción de oración. Este, al sincronizarse con un ritmo específico grabado en su cuerpo, puede repeler maldiciones y aumentar sus capacidades físicas notablemente. El Jujutsu del Pelonchas a la par potencializa a Miguel y debilita a su rival. Con la aparición del Michael, regresaron a escena Choso, Itadori y Maki. Miguel frente al rey se vio particularmente chingón. Ahora, así como Gojo logró restaurar en su momento sus técnicas malditas inversas conectando un segundo Black Flash, se teorizaba que Sukuna podía lograr una proeza similar. Debido a esto, antes de que el rey lograra sanarse, la bandita atacó sin tregua a Ryomen. No obstante, Sukuna contraatacó con una sarta de destellos oscuros impresionantes. Black Flash pa' toda la bandita, güey. Algo loco de estos intercambios es el desgaste que provocó Itadori en Sukuna. Los golpes al alma directos de Yuji debilitaron más que nadie, putazo a putazo, la energía maldita del monarca. Esto en adición reducía su control sobre el cuerpo de Megumi. Miguel y Larue, antes de pirarse del campo de batalla, movieron su última ficha y distrajeron al rey el tiempo suficiente como para que Itadori conectara un destello oscuro de su propia inspiración, uno de regreso por el que recibieron sus amigos. En esta parte de la historia nos revelan finalmente la conexión entre Itadori y Sukuna. Resulta que de feto, el rey caído tuvo un hermano gemelo con el que compartió vientre. Movido por una inanición forzada por parte de su madre, a Sukuna no le quedó de otra más que comerse a su propio gemelo. El alma de este gemelo no nacido vagó en el éter hasta que reencarnó como Jin Itadori, el padre de Yuji. En otras palabras, Sukuna es tío directo de Ita, el hermano de su padre. Esto coloca a Itadori con el mismo potencial latente que Sukuna. Para este punto, Yuji poseía dos técnicas principales: la manipulación de sangre, heredada por el consumo de las pinturas de la muerte, y su propia versión del santuario de Ryomen. Posterior a conectar el destello oscuro que vemos en pantalla, Itadori alcanzó un estado despierto que le permitió crear su propia técnica maldita, una versión alterna de los cortes de Sukuna. Cualquier superficie en donde Yuji libere sus tijeras será cortada en consecuencia. Este hechizo frente a su tío mostró ser una técnica castrosa y efectiva. Los siguientes ataques fueron una serie consecutiva de destellos oscuros por parte de Itadori. Estos golpes fueron los responsables de mantener a Sukuna en un estado neutro, sin poder usar técnicas malditas inversas. No obstante, alterando las condiciones de la invocación de su dominio, señas manuales, votos vinculantes y varias cosas más no especificadas, el deshonrado logró materializar su relicario maldito sin ninguna disminución de alcance por 99 segundos completos. A la bandita de la
Alianza no le quedó de otra más que soportar carrilla durante todo ese tiempo. Pero mientras, ¿cómo fue que Yuji logró aprender tantos principios súper difíciles de la hechicería en tan poco tiempo? Debido a dos cosas: la técnica innata de Ui Ui y a la memoria muscular que todos tenemos en nuestros cuerpos. La técnica de Ui es la transferencia espacial. Esta le permite a su usuario teletransportarse a él y a otras personas marcadas previamente. Si la persona marcada le da permiso al pequeño chamán, este puede apuntar su Jujutsu solo al alma del objetivo. Esto, aplicado pragmáticamente, le permitió al peliblanco intercambiar las almas de dos individuos entre sí. Ahora, respecto a ser recipiente del Sukuna, el hecho de que Ryomen realizara encantamientos de grado especial con el cuerpo de Itadori le otorgó a este último una especie de memoria muscular remanente. El cuerpo de Yuji recordaba cómo usar técnicas de alto standing, pues aplicando este principio de manera repetida, Ita logró aprender otros principios avanzados. Al intercambiar cuerpo con Kusakabe, por ejemplo, la memoria muscular de Yuji aprendió en carne propia a crear un dominio simple. Ita, frente al rey, nos mostró la aplicación de sus nuevos conocimientos de manera grandiosa. Volviendo al combate, cuando parecía que aguantar al relicario maldito sería una hazaña suficientemente difícil, Sukuna elevó la bandera aún más y nos mostró una técnica que no había usado desde Shibuya. Abrió el horno de la cocina y liberó el fuego inmisericorde que allí moraba. El Jujutsu Flama Divina solo se puede activar después de usar desmantelar y rajar. Para que el horno se prenda, los ingredientes ya tienen que estar cortados y listos para la cocinada. Limitando adrede los objetivos a conectar fuera de su dominio a uno, el rey, dentro de su expansión, ganaba la capacidad no solo de conectar a múltiples enemigos a la vez, sino de cargar cada partícula obliterada con propiedades explosivas. Este polvo, cargado con energía maldita, cuando hacía contacto con el calor del horno, explotaba violentamente, generando una reacción en cadena altamente destructiva. Si Sukuna, cuando usó el horno con su dominio, no calcinó a Itadori en el acto, se debió solamente al sacrificio sublime de Choso no Nisan, un personaje que hasta el final de sus días mostró ser el mejor hermano que alguien podría desear. Ahora, hablando de hermanos, uno de los personajes más poderosos mostrados en la serie y que muchos fanáticos esperábamos de regreso es el hermano no sanguíneo de Yuji, Aoi Todo. Originalmente el rol de Todo en este combate no era directo sino de soporte. Usando su técnica Boogie Woogie en conjunción con los cuervos de Mei, la alianza pudo transportar fuera del dominio de Sukuna a múltiples aliados. Esto salvó a varios güeyes de ser calcinados. No obstante, al desarrollarse las cosas como se desarrollaron, a Todo no le quedó de otra más que tomar un papel más protagónico. Ahora, ¿no que Todo ya había perdido su técnica innata en Shibuya? La respuesta es no, compadre. Posterior a Shibuya, el pulso del Boogie, Aoi aún lo sentía latiendo en su extremidad fantasma. El nuevo Boogie de Todo usa un Vibra Slap como instrumento de apoyo. El Vibra Slap, también conocido como Turrum, es un instrumento de percusión que genera un sonido bien raro, güey. Aoi, al reemplazar su brazo izquierdo, cambió las condiciones de su técnica. Ahora el Boogie no se activa con un aplauso, sino con el choque de la bola del Turrum con su placa metálica. Esto, como vimos, elevó la técnica de Todo al siguiente level. Su activación ya no era tan obvia. El choque de la bola y la placa pueden realizarse más discretamente que un aplauso. Aunado a esto, Aoi actualmente puede activar su técnica un máximo de 50 veces por segundo. A esto es a lo que llamo un buen power up. El equipo de Yuji y Todo ya es un viejo conocido de la serie. Ambos hermanos son complementarios como pocos personajes. Ya cuando los cuervos de Mei Mei se unieron a la batalla, fue casi imposible para Sukuna determinar el patrón de los ataques colectivos. Recibió una putiza. Los destellos oscuros de Itadori siguieron hasta que un viejo conocido regresó de la tumba. Resulta que Yuta, posterior a recibir el ataque mortal ya visto, usando la técnica de Kenjaku, logró transferir su cerebro al cuerpo de su difunto maestro. Esto después de que Ieri volviera a unir a Satoru, por supuesto. Recién transferido de cuerpo, Yuta de inmediato aplicó técnicas malditas inversas avanzadas y terminó de curar a su nuevo contenedor. Una vez el Yuta Gojo se unió a la batalla, el choque de dominios fue inevitable. Los intercambios que en este choque ocurrieron se pueden resumir como golpes amplificados en respuesta al infinito, con la balanza ligeramente inclinada a favor del Sukuna. A fin de cuentas, Yuta no era Gojo. Lo loco de este nuevo Yuta Gojo fue la carencia de Rika. Yuta ganó el sin límites, pero perdió a su aliada más poderosa en el trayecto. Rika se quedó con su cuerpo original. No obstante, esto no estuvo tan mal. Okotsu, posterior a unos intercambios mamalones, con ayuda del salmón en forma de grabación, logró liberar una púrpura imaginaria en la jeta del deshonrado. Aunque bueno, debido a la inexperiencia de Yuta, aunado a que el Jujutsu púrpura es una técnica que muy pocos pueden dominar, incluso dentro del clan Gojo, el púrpura del Yuta Satoru no causó tanto daño en Sukuna como se esperaría. De hecho, con su imaginaria, Yuta destruyó su propia expansión territorial. Posterior a esta chapuza, Okotsu hasta aquí llegó. El usar su dominio y el púrpura lo quemó y desmayó en el acto. Con Yuta caído, los que siguieron con los putazos fueron Itadori y Todo nuevamente. Para este punto, a Sukuna los golpes directos al alma de Yuji le estaban pasando factura. Vomitaba sus dedos literalmente. Para acabar de joder, lloviendo
dejándole sobremojado a Sukuna. Aprovechando su distracción, le aplicaron la escalera de Jacobo. Sin embargo, esto no resultó tan efectivo, ya que Ryomen, generando un camino de escombros, se posicionó de inmediato sobre Hana. Si Ángel no murió en este momento, fue gracias a la intervención oportuna de Aoi Todo, el cual, después de servir como escudo humano, perdió totalmente el conocimiento. Itadori, por su parte, aprovechando el camino dejado por su tío, alcanzó rápidamente a Sukuna y regresó al caído a ras de suelo. Lamentablemente para Yuji y las fuerzas aliadas, el rey para este punto logró recuperar sus técnicas malditas inversas, lo cual le devolvió todas sus extremidades al instante. Ahora, esta parte del combate está pacheca por decirlo menos. La expansión territorial de Itadori recrea a la perfección en un espacio alterno su pueblo natal. Dentro de este espacio, los minicortes de Yuji pueden conectar sin que este toque a su objetivo. Aunque bueno, yo diría que en la práctica, entrar al dominio de Yuji mayoritariamente significó una tertulia tendida y sobrada con su rival. Hubo hasta pesca, güey. Dentro del dominio, la propuesta de Ita de que Sukuna regresara a su cuerpo y liberara a Megumi fue negada por el monarca, y los putazos se retomaron a la brevedad. No obstante, hubo un cambio fundamental. Fushiguro, motivado por su amigo, había retomado parte del control de su cuerpo. Esto ayudó desde dentro a debilitar y a limitar al Sukuna. Con la ayuda de Megumi, solo quedaba una nakama del grupo íntimo de Yuji en reaparecer, Nobara. Resulta que el dedo consumido por Rika para copiar los cortes de Ryomen no había sido un dedo del Sukuna, sino de Yuji. Este, al compartir similitudes y genética con el deshonrado, sirvió como un sustituto adecuado para la copiada de Okotsu. Ahora, el último dedo de Ryomen lo vemos en pantalla. Este último dedo fue el que la alianza usó para que Nobara conectara su técnica resonancia. De lo demás se encargó Itadori. Unos cuantos madrazos adicionales y Yuji finalmente logró su cometido: separar el alma del Sukuna del cuerpo de Fushiguro. De esta manera, en una forma plasta digna del apodo del deshonrado, Sukuna se fue de este mundo vociferando rabietas contra su sobrino. Casi a la par de la muerte de Ryomen, la estrella congelada también encontró su final. Se desconoce si murió por alguna herida causada por Hakari o porque esta estaba vinculada de alguna manera al alma de Sukuna. El chiste es que Uraume también falleció concluyendo esta guerra. Posterior a la derrota de Sukuna Ryomen, Megumi, Itadori y Nobara se pusieron al corriente con unos chescos. Yuta, después de ocupar brevemente el cuerpo de su maestro, con ayuda de Rika, la cual sanó su cuerpo original con técnicas malditas inversas, logró regresar a su antiguo contenedor, solo que quedó con una cicatriz horrible en la frente. Higuruma, pese a todas las probabilidades, sobrevivió la guerra. Lo mismo pasó con el comediante. Este falso Kenjaku lo dejo a tu interpretación. Mei Mei, por su parte, se chutó al anciano líder de la escuela del nuevo estilo de sombras. El viejo que vemos en pantalla no solo imponía votos vinculantes a sus discípulos, sino que les restaba tiempo de vida literalmente. Pues bueno, gracias a la intervención de Mei Mei, el nuevo líder de la escuela de las sombras es Kusakabe, no este viejo. Kusakabe, como se esperaría, de inmediato abolió el voto que resta vidas a los aprendices del dominio simple. Todo apuntala a que el heredero del trono de Kusakabe va a ser el pervertidazo de Uyui. Como Sukuna se comió parte del cuerpo original del maestro Tengen, las barreras alrededor de Japón se mantendrán siempre y cuando los restos del deshonrado también se preserven. Sukuna eligió el camino del amor y Mahito se quedó más Solimán que mi compa el Cándido. Posterior a la muerte de Ryomen, Itadori y compañía todavía tuvieron una última misión, pero la neta no hay nada trascendente que comentar sobre la misma. Era un stalker acosando a una influencer. De esta manera, con el dedo medio del Sukuna en pantalla, Gege se despidió de sus fans y de la obra que lo popularizó globalmente. ¿Y a ti, qué te pareció el último arco del manga de Jujutsu Kaisen? Dejen sus sentimientos en la caja de comentarios. Las opiniones respecto a este tópico siempre son divertidas de leer. Sin más que añadir, me despido. Taktulakin, mangakas. あとは任せなさい。